buenas noches. Para los que se acaban de conectar, siendo las 6:05, damos al inicio al Molecular Tumor Board o el Genomic Tumor Board sobre tema de cáncer de mama en conmemoración precisamente por el mes de octubre. Como nuestro invitado y ponente nos acompaña el doctor Fernando Petracci, ya conocido por muchos, quien es oncólogo, director del Departamento de Cáncer de Mama del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, Argentina, y adicionalmente es fundador y presidente del Grupo Colaborativo de Cáncer de Mama de Latinoamérica. Doctor Petracci, muchas gracias por aceptar la invitación y por esta discusión que vamos a tener más adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Hernán, por la invitación. Y bueno, la verdad que es un placer colaborar en la distancia con uno de los casos clínicos de la práctica diaria y bueno, someterlo a discusión, a comentarios, a preguntas y alternativas terapéuticas. Es un caso activo hoy en día, así que bueno, procedo a compartir y después me confirman si ven la presentación. Un minutito, ahí está. Brevemente, mientras el doctor Fernando pone la presentación, también por nuestra parte nos acompaña el doctor Carranza, también conocido por varios, quien es oncólogo clínico, uno de los otros miembros fundadores de FIGMA, y pues un líder también bastante reconocido en esta área, también desde Colombia. La idea pues es que el caso sea interactivo, entonces creo que a medida que vayamos avanzando en él, pues la idea es que si alguno de los asistentes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, la puede hacer en el chat. Si también lo solicitan, podemos ir habilitando el micrófono al levantar la mano. Entonces, sin más preámbulo, doctor Petracci, adelante. Alejandro, ¿están viendo la presentación ahí? Sí, ya la estamos viendo. Bien, perfecto. De inicio, esta es una paciente, actualmente tiene 44 años, a los 36 años, el primer cáncer de mama, una paciente que había tenido un embarazo con un parto, sin otro tipo de antecedentes, no había utilizado anticonceptivos, ni había realizado tratamiento de fertilidad. La paciente en su momento, cuando yo la conozco, ya vino operada en marzo del 2016, un cáncer de mama derecho, un T2N0, receptores positivos, HER2 una cruz, grado histológico 2. En ese momento se realizó un Oncotype que dio un score de recurrencia de 14. Se recomendó, por una decisión también de ella de tener otros embarazos, realizar la preservación ovárica, así que vitrificó 8 óvulos antes de empezar el tratamiento de bloqueo hormonal. La paciente había realizado mastectomía con ganglio centinela, la cual la axila había sido negativa y evitó la quimioterapia y arrancó con un esquema tipo TEX de goserelin y exemestane desde mayo del 2016 hasta octubre del 2019. Obvio que esto es un Genomic Tumor Board, así que no entra la discusión de si con un Oncotype de bajo riesgo uno la sometería como si fuera una estrategia de estudio positive a suspender la hormonoterapia para buscar embarazo, pero bueno, se conversó con la paciente y se decidió en octubre del 2019 suspender para evaluar si queda embarazada por fertilización natural o tendría que ir a fertilización in vitro utilizando los 8 óvulos que tenía vitrificados. Durante ese periodo, y recuerdo en 2016, todavía no hacíamos paneles germinales amplios, se testeó solamente BRCA1, BRCA2 a nivel germinal, que fueron wild type, y en mayo del 2021 tiene su primera recaída a nivel óseo, empezó con dolor pericordial, con una lesión lítica, después les muestro las imágenes, así que la paciente fue a biopsia externa en el cual se confirmaba que era receptor estrogénico positivo 60%, progesterona positivo 60%, HER2 0 y bueno, marcadores de inmunistoquímica que confirmaban cáncer de mama, como es el GATA3 positivo, y en ese momento se realizó mutación somática en tejido de PI3K que dio wild type. Así bueno, la paciente, recuerden, 2019 en Argentina contábamos en ese momento con palbociclib y ribociclib, así que todavía no tenemos datos de sobrevida, se hizo la ofarectomía y rotó de
inició palbociclib más letrozol, recuerden que había suspendido la hormonoterapia adyuvante, y se mantuvo con una primera línea durante 18 meses. En noviembre del 2022, cualquier cosa, Alejandro, interrumpime, si quieren hacer alguna pregunta o comentario. En noviembre del 2022 se realiza un PET y tiene progresión ganglionar y ósea sin compromiso visceral, así que teniendo en cuenta que era PI3K wild type, se decidió rotar a un esquema símil manta a fulvestrant everolimus. Con fulvestrant everolimus estuvo 12 meses y en noviembre del 2023 tiene nuevamente progresión ósea y por PET se identificaba una lesión en mama izquierda, mama contralateral. Recuerden que el primer tumor fue en la mama derecha, tiene una lesión de 1,8 centímetros, la cual fue biopsiada y confirmó un segundo cáncer contralateral. Se puede discutir si es una metástasis mamaria contralateral, baja expresión de estrógeno y progesterona y HER2, una cruz. Entonces se decidió rotar, solamente tenía progresión ósea, 18 meses la primera línea, 12 meses la segunda línea. Como tenía una oligoprogresión, tomé la decisión de rotar a capecitabine con un esquema metronómico que estuvo desde diciembre del 2023 hasta hace 2 semanas, por eso puse a la fecha. Le hace el tercer intervalo libre de progresión de 8 meses. Durante ese periodo, en mayo de este año, uno de las empresas locales incorpora, y después, bueno, te hago la introducción y cualquier cosa te dejo, Ale, para que vos explayes respecto al testeo. Incorpora el testeo de G-Life 500 con la posibilidad de hacer una correlación entre biopsia líquida y tejido. Entonces, como teníamos la biopsia de esternón previa, hizo los 2 testeos. Estas son las imágenes. Fíjense, en mayo del 2021, la primera biopsia de una lesión lítica, principalmente componente de partes blandas con liftis del esternón. Ahí arrancó letrozol palbociclib, luego de la oforectomía. Septiembre del 2023, ya tenía cierta recalcificación ósea y oligoprogresión ósea. Ahí rotó a fulvestrant everolimus y después por PET, progresión ósea, la nueva lesión a nivel de mama contralateral izquierda, que demostró ser un tumor luminal HER2 low, y en las imágenes de la parte inferior se puede ver que tenía un compromiso de calota en íntimo contacto con meninges, que hasta la fecha no ha sido necesario la indicación de radioterapia. Marzo del 2024, tratamiento con capecitabine metronómico en tercera línea. Estas son las imágenes de septiembre del 2024. Así que durante este periodo se realizó el testeo de... Espera, Fernando, una cosita. Sí. Si quieres, claro, como usualmente nos centramos en la parte genómica de las mutaciones puntuales y este tipo de hallazgos, pero sí tenía unas preguntas, por ejemplo, previamente con la historia del caso, y si quieres, devuélvete un momento a esta. Y es que digamos que la primera prueba genómica que se le hizo a la paciente pues fue un Oncotype, que indica un Recurrence Score de 14. Pero entonces viene la pregunta, si bien sabemos que el Oncotype tiene unas validaciones muy grandes y está pues el TaylorX y toda esta información que ya sabemos, ¿cuándo consideras tú, por ejemplo, que un score de bajo riesgo, y digamos esta pregunta también está abierta para el público, especialmente el doctor Carranza, podría, digamos, comportarse agresivamente así tengamos un puntaje genómico de bajo riesgo? O incluso si existe algún escenario que, por ejemplo, en un alto riesgo, obviamente con toda la discusión del estado menopáusico y esto, creeríamos, por ejemplo, que fuera un comportamiento bajo riesgo. Es decir, ¿cuándo no creerle a la prueba genómica o si no tenemos información de eso y toca seguir, digamos, y ser consecuente con el resultado? Excelente. No sé si Hernán querés contestar primero, si no arranco yo. Gracias, Fernando. Sí, en realidad lo que plantea Alejandro es muy cierto. O sea, es muy importante tener en cuenta todo el aspecto de lo que reporta el Oncotype. Ese Oncotype, tal como se planteó, tal como está informado ahí, con Recurrence Score de 14, para inclusive una mujer joven,
es un oncotype de bajo riesgo y yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta de tratamiento que se le hizo. Lo que pasa es que la evolución, de acuerdo a lo que se ve en lo que muestra Fernando, en un periodo relativamente corto, porque en 3 años ya tiene una primera progresión ósea, lo cual obviamente no está 100% a favor del resultado del Oncotype, pero que lo que se hizo, yo creo que todos lo hacemos igual. Es una mujer joven con unos receptores hormonales positivos, un ER2 que en ese momento es un ER2 low, para lo cual, si no tuviéramos el resultado del Oncotype, posiblemente yo creo que nosotros le hubiéramos dado quimioterapia solamente por el hecho de la edad. Pero la verdad es que la correlación de los estudios del Taylor y del Responder cuando es con ganglios positivos, eh, es muy difícil sustentar el uso de una quimioterapia en un paciente con ese valor, con ese resultado. Siempre se trata de que haya una correlación entre la parte clínica y la parte molecular para poder tomar la decisión, pero dado los resultados, este reporte pesa mucho y yo creo que la condición es exactamente la que se hizo. ¿Qué punto ayudaría más a pensar o a torcer un poquito más la curva para considerar una lesión de alto riesgo a pesar de un oncotype bajo? Pues seguramente la edad. Posiblemente si esta mujer se hubiera encontrado con esos 36 años y con un ganglio positivo, a pesar de un oncotype con un recurrence score de 14, posiblemente no hubiera quedado tan tranquilo, pero tenía el ganglio negativo. O sea, yo creo que la conducta es exactamente lo Sí. que nosotros hubiéramos hecho acá. ¿Qué opinas, Fernando? Voy a agregar, correcto lo que decías, Hernán. Voy a agregar dos cosas que, que deja de aprendizaje esto. Y por ahí, para los que no están tan familiarizados con las firmas genómicas para planificación de estrategias en enfermedad temprana, esto es neoadjuvancia, adjuvancia, valor predictivo de las firmas genómicas, etcétera, hay que ir a la raíz de cómo eh, la firma logró su validación clínica y posteriormente su utilidad clínica. Entonces, ahí es donde la letra chica hace ruido para Oncotype. Recuerden que la selección de genes de Oncotype fue una selección de genes no tan exhaustiva como la selección de genes de Prosigna, de Mamaprim y Blueprim. Entonces, y la validación fue realizada en todo tipo de estudio, en forma retrospectiva, en los estudios de NSABP o en el SWOG, fueron poblaciones que estaban tratadas. Entonces ahí está el sesgo del Oncotype. Son siempre poblaciones, a diferencia de la validación de, por ejemplo, Mamaprim, que fueron en poblaciones de archivos de Holanda, en el cual nunca habían recibido tratamiento y las pacientes habían seguido su evolución natural sin ningún tipo de tratamiento sistémico, ni quimio ni hormonoterapia. Entonces, ahí está el punto que hay que tener en cuenta. Un oncotype de riesgo intermedio bajo, como puede ser en esta paciente, con un score de 14, es un es un score de 14 bajo bloqueo hormonal. Si yo a esa paciente con score de 14 no le doy bloqueo hormonal, ese score no es real. Entonces, este caso a mí me dejó dos aprendizajes y se suma a dos casos más en los cuales pacientes premenopáusicas con score bajo, esto es menor de 15, en el cual interrumpieron el bloqueo hormonal para quedar embarazadas, tengo 3 de 3 pacientes con recaída de enfermedad. Entonces, ojo con esto, y es la verdad que la pregunta es recontra atinada. Y la pregunta entonces, ese es el punto. Oncotype, el score de recurrencia es real si esa paciente cumple al menos un bloqueo hormonal con tamoxifeno. Son los datos de NSAIP y del SOA. Entonces, si vos a esa paciente no le das bloqueo hormonal, ese score de recurrencia no es real, ¿tá? Porque la validación clínica de Oncotype fue realizada en población tratada, al menos con 5 años de tamoxifeno. Y el segundo punto es que si esta paciente hubiera tenido premenopáusica, axila negativa, un score que rondaba de 15 a 20 o 21 a 25, si fuera un score de 21 a 25, hoy en día, con los datos que tenemos, el subanálisis
en mujeres premenopáusicas del Taylor-X es una paciente a la cual le tendríamos que dar quimioterapia porque el beneficio de la quimioterapia ronda el 6 a 8% en las premenopáusicas con score de recurrencia de 21 a 25 con tumores T2. ¿Tá? Entonces, es una paciente que por score es de intermedio riesgo, pero cuando le agregamos los criterios clínicos patológicos, es una paciente de alto riesgo, clínico patológico y genómico, y es una paciente que el beneficio absoluto de la quimioterapia adyuvante ronda una media de 6 a 8%, pero puede llegar al 14 al 15%. Entonces, ojo con este subgrupo que va de 15 a 20 y del 21 a 25. Las de 15 a 20 probablemente no les hacemos quimio porque el beneficio es menos del 3%. Pero las de 21 a 25 con tumores T2 o grado histológico 3 son pacientes que ameritan hacer quimioterapia. Así que ojo con eso. Entonces, creo que deja, para arrancar el caso en esta etapa, deja esos tres mensajes. El Oncotype, el score de recurrencia es real, siempre y cuando la paciente al menos cumpla 5 años de bloqueo hormonal con tamoxifeno. Perfecto. Doctor Carranza. O sea, Fernando, ¿tú crees que en gran medida el hecho de que ella buscara el embarazo en la mitad de la adyuvancia, porque fueron a los 3 años, pudo haber influido en lo que pasó ahora? Claramente, sí. Y recuerden que este subgrupo de pacientes de riesgo clínico intermedio, clínico patológico intermedio, con riesgo genómico bajo, no son las que mayoritariamente están representadas en el estudio POSITIVE. Entonces hay que ser muy cautelosos. Entonces, y hablo específicamente con Oncotype, firmas principalmente como Mamaprint y Blueprint, que fueron validadas inicialmente en poblaciones no tratadas, probablemente uno se pueda con un tumor luminal, con baja, como es con un con resultado de Mamaprint, con un bajo riesgo genómico, probablemente uno plantee la opción de hacer una interrupción del bloqueo hormonal. Entonces, y después hay que tener en cuenta cómo están representadas las pacientes en los estudios. Recuerden que la paciente típica del Taylor-X es una paciente de 55 a 56 años con un tumor T1C, con grado histológico 2, obvio axila negativa, y mayoritariamente posmenopáusica. Esa es la típica paciente del Taylor-X. Entonces, las pacientes premenopáusicas están subrepresentadas. Las pacientes menores de 40 años eran menos de 50 en un estudio de 10.000 pacientes. Entonces, esa es la letra chica y el cuidado que hay que tener. Y hoy, como decimos nosotros, con el diario del domingo, probablemente yo no hubiera hecho lo mismo. ¿Se entiende? No lo hubiera suspendido, no hubiera tomado la decisión tan fácil de suspender el bloqueo hormonal para buscar un segundo embarazo. Y digamos, estuviéramos en un mundo de recursos ilimitados, con este resultado del Oncotype o el escenario de la suspensión de la paciente, ¿se hubiera considerado, por ejemplo, una solicitud de otra prueba genómica, cualquiera de estas que ustedes mencionaron, como complemento a la evaluación, llamémoslo del riesgo genómico? Y si esto tiene algún escenario en alguna paciente, mejor dicho, ¿en qué paciente, por ejemplo, uno podría considerar añadir otra prueba genómica, obviamente obviando el tema de costos que a veces limita esto, pero como pregunta académica creo que vale la pena discutirla? ¿Hernán o sigo, querés que conteste yo? Como Dale, quieras. Fernando. No, desde el punto de vista, yo siempre, creo que es para todo el manejo de la oncología, es cómo se perfila mi paciente dentro de un estudio de investigación para la validación, en este caso. Recuerden que las etapas es la validación analítica, esto es la selección de genes, la reproductividad del testeo, después la validación clínica, esto es correr la plataforma en estudios, en tacos de parafina de estudios retrospectivos, prospectivos, y después correr un estudio prospectivo en el cual logramos la utilidad clínica. Entonces, claramente Oncotype tiene el Taylor-X y tiene el Responder y tiene datos de la vida real de miles de pacientes. En segundo lugar le sigue Mamaprint y Blueprint.
en el cual es un estudio un poco más complejo. Y en tercer lugar viene Prosigna con con el testeo con PAM50, con el testeo de 50 genes. Y en cuarto lugar viene Endopredict con el Endopredict clínico, que es el estudio que menos datos de vida real tiene y todavía carente de un estudio prospectivo de validación clínica. Entonces la pregunta es, claramente la superposición de genes que evalúan cada una de estas 4 firmas es muy baja. Uno puede decir que Mamaprint y Mamaprint Blueprint con PAM50 comparten muy poquititos genes. Oncotype y Mamaprint comparten creo que un solo gen, que creo que es el Scooby-Doo, así se llama. Y después Endopredict es una plataforma que está casi incluida dentro de Mamaprint. Sí, y no son excluyentes. La mitad de los pacientes de los testeados con Oncotype de riesgo intermedio, si vos los testeás con Mamaprint, la mitad te va a dar de alto riesgo y la mitad te va a dar de bajo riesgo. Entonces, o utilizás una plataforma o utilizás otra. Siempre el consejo es, fíjate cómo está perfilado tu paciente dentro de un estudio de investigación. Esto es del Taylor X, del MINDAC o del Responder. Y creo que va por ese lado. Yo hoy, bueno, en Argentina tenemos acceso a las 4 firmas. Estoy volcando un poco más a testear pacientes en Prosigna. Creo que Prosigna utiliza PAM50, 50 genes, incluye los criterios clínicos patológicos de tamaño tumoral y afectación ganglionar, y a su vez permite la subtipificación molecular en tumores luminales, basales y HER2 enriquecidos. Entonces, muy fuertemente utilizada en España, la verdad que tiene muchos datos de la vida real, y todavía está pendiente el estudio Optima de validación prospectiva en pacientes de alto riesgo, incluso en pacientes N2, esto es que tienen 4 o más ganglios. Así que, por eso creo que hay que ver cómo uno perfila el paciente. Esta paciente, hoy en día, probablemente si uno tuviera que repetirle nuevamente un testeo, o estaría inclinado a hacer un Mamaprint, o estaría inclinado a hacer un Prosigna. La verdad, hace ya muchos años se hizo una correlación en cuanto a la definición de pronóstico de las diferentes pruebas, del Mamaprint, del Oncotype, del Prosigna, del PAM50, y se vio que cuando en alguna de las pruebas mostraba de alto riesgo, la otra lo confirmaba. Inclusive cuando se hacía la prueba vieja del Breast Cancer Index, también mostraba que había correlación. Yo no tengo información en la cual, si a un paciente se le hace un Oncotype, sobre esa muestra se hace un Mamaprint, cambie el estado del pronóstico. Yo la verdad no tengo información de que esa condición exista, porque precisamente la correlación de los estudios unos con otros, el que muestra alto riesgo, en uno muestra el alto riesgo con el otro, de manera que hacer esa prueba en el mismo tejido, yo no tengo información de que se haga y de verdad no creo que valga la pena. Cuando estamos definiendo un paciente con adyuvancia, tenemos la primera muestra, que fue la que se tomó en la cirugía, es un paciente libre de enfermedad y queremos definir el riesgo de recaída. Si resulta que dentro de la evolución, y vamos al caso de la paciente, ya tenemos un Oncotype que dice que es de bajo riesgo y queremos tener de alguna manera un mayor grado de seguridad para ver si se puede suspender la terapia porque la señora quiere buscar el embarazo y le vamos a hacer un Mamaprint sobre esa muestra, yo la verdad no tengo información de que eso se haya hecho y que valga de la pena hacerlo. Y si me encontrara con la situación de que un resultado dice que es de bajo riesgo en Oncotype con un recurrence score de 14, pero resulta que el Mamaprint me va a dar de alto riesgo, pues seguramente no le paro el tratamiento, pero yo creo que esa no es una conducta que hagamos de manera habitual. Ya el paciente quedó matriculado con el riesgo del momento que se hace el diagnóstico. A partir de que presente una recaída, ya es una paciente de alto riesgo y ya lo que buscamos son mutaciones para definir y tratar de personalizar qué tipo de terapia en la medida que
que el estudio genómico lo permita, pero de hecho, volver a definir riesgo, salvo el caso que sean pacientes que tengan un segundo primario, que de todas maneras uno queda con la duda, si ya tuvo una recaída, definir un riesgo en un segundo primario quizás no sea tan importante o tan valioso si ya la paciente tuvo una recaída, así sea un segundo primario. El doctor Ricardo Duarte tiene una pregunta, ¿le podemos abrir el micrófono, por favor? Ya está habilitado, lo puede abrir. Buenas tardes, gracias por la reunión. No es infrecuente que pacientes jóvenes quieran acceder a un embarazo dentro de un tratamiento adyuvante, no solamente pacientes de bajo riesgo, sino pacientes de alto riesgo. ¿Cuál es la actitud ante esta situación? ¿Cuál debe ser la recomendación? Si quieren, respondo. Creo que ahí hay que valorar, incluso someter la discusión dentro de un comité de ética institucional. Ahí hay que valorar riesgo de recaída por suspensión del tratamiento y riesgo de recaída por continuación del tratamiento. Entonces, la verdad que es una decisión difícil, creo que es una decisión compartida con la paciente. A mí me está costando cada vez más tomarla, acompañar a las pacientes para suspender el tratamiento. Lamentablemente, las pocas pacientes que he tenido recaídas de enfermedad habiendo tomado la decisión de suspender quimioterapia con alguna firma genómica, como puede ser mayoritariamente Oncotype, porque tenemos mayor experiencia con Oncotype, y en segundo lugar con Mamaprim, y la mayoría de las pacientes que recayeron eran pacientes testeadas con Oncotype premenopáusicas, y la mayoría de ellas eran pacientes de bajo riesgo y que por distintos motivos o por decisión de la paciente suspendieron el tratamiento con intención de quedar embarazadas o no. Sabemos que casi el 40% de las pacientes no completan el tratamiento o lo suspenden por cuestiones de creencias y socioculturales o por mala calidad de vida mínimamente con tamoxifeno. Y yo siempre que hablo de firmas genómicas recalco esto: la validación de muchas de las firmas está realizada en poblaciones que fueron tratadas, entonces hay un sesgo de tratamiento. Entonces, no es un score, no es un riesgo real, un riesgo de recaída real. Es un riesgo de recaída oculto bajo el cumplimiento de la hormonoterapia, mínimamente con tamoxifeno. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo realmente hoy en día tengo sentimientos encontrados con respecto a apoyar la suspensión de la hormonoterapia para intentar el embarazo y después volver a reiniciarlo una vez que la paciente trata de quedar embarazada o que queda embarazada, hace un corto periodo de lactancia y retoma con la hormonoterapia el tiempo que le reste. La verdad que hoy en día lo discuto, antes era mucho más optimista, era mucho más de estimular a las pacientes y dejar esa puerta abierta. Hoy en día soy un poco más cauto. Perfecto. Doctor Carranza, ¿algún comentario? No, yo estoy de acuerdo con Fernando. Yo creo que esas experiencias van modelando lo que uno habitualmente haga. Es verdad lo que dice el doctor Duarte, es una condición muy frecuente de mujer joven que tiene cáncer o que tuvo cáncer que desee buscar su embarazo. Yo he tenido pacientes que he podido suspender el tratamiento más o menos como a los 3 años de haber completado la adyuvancia, y hace un espacio breve de suspensión, logra su embarazo y continúa. Pero obviamente, si uno tiene 2, 3 casos donde la situación tiene un desenlace como el actual, yo creo que uno se plantea seriamente con eso. Pero es muy cierto que es un problema frecuente para los pacientes, porque cada vez vemos mujeres jóvenes en esa situación. En alguna vez estuvimos en una reunión en el St. Gallen, donde se hizo una presentación en cuanto a la posibilidad de embarazo en mujeres jóvenes, y se daba como un periodo más o menos de la adyuvancia de
de 3, 4 años antes de considerarlo, no esperar los 5 años, sobre todo porque son pacientes que pueden estar en un periodo en el cual cuando logren su tratamiento, final de tratamiento, estamos en los 45, 46 años, que ya de por sí, por la sola edad, es un embarazo de alto riesgo. De manera que en esas recomendaciones no se descarta del todo, pero sí obviamente uno queda con un mal sabor de boca cuando tiene una situación como la de este caso, en donde lo suspende, tiene un oncotype de bajo riesgo y lamentablemente la señora progresa en un tiempo muy corto. Perfecto, muchas gracias. Ya que se menciona curiosamente el tema del embarazo y va de la mano, pues precisamente la edad de la paciente, y pasamos a la segunda prueba que se hizo, pues que para eso entonces, como nos comentaba Fernando, la práctica usual era la realización de BRCA1 y BRCA2, sobre todo porque, como ustedes saben, cada vez los criterios de testeo germinal son más amplios, incluso que toda paciente menor de 65 años se está recomendando, pues precisamente para un testeo al menos de BRCA1 o BRCA2 y que digamos la estandarización de la práctica de genética, como genetista lo puedo decir, cada vez es más o menos estandarizada, ¿no? Hay prácticas distintas, por ejemplo, de cuántos genes solicitar, en qué momento, en qué paciente. Y esto también va muy de la mano de los oncólogos porque no solamente es nuestro tema de riesgos heredofamiliares, sino que también ciertas alteraciones germinales condicionan riesgos de una enfermedad más agresiva, resistente, por ejemplo, no resistente, pero que se comporta distinto bajo ciertos tratamientos. Entonces la pregunta un poco, Fernando, y ya pasaremos al doctor Carranza posteriormente, a los asistentes es, ¿ustedes cómo o en qué momento o a qué pacientes evalúan con pruebas germinales? ¿Quién las solicita y cómo es precisamente esta ruta de paciente? Bien, hoy en día a nivel de la institución, tenemos un equipo de asesoramiento genético oncológico compuesto por 4 especialistas. Uno es un genetista y los otros 3 son oncólogos derivados en especialistas de asesoramiento genético. Así que en el interrogatorio, en la primera consulta, uno pregunta cuáles son los antecedentes groseramente de distintos tipos de cáncer en familias de primer, segundo y tercer grado. Con eso más o menos uno hace un pretest y principalmente, bueno, teniendo en cuenta la edad. Hoy en día creo que una mujer de 36 años tenga o no tenga antecedentes familiares e independientemente de la variante de cáncer de mama, la derivás. La más rápida o más lenta derivación a hacerle, tenemos una vía fast track, ¿no? Tenemos un mail en el cual los pacientes piden turnos y los especialistas en asesoramiento saben que si el paciente pide turno a través de ese mail es porque necesitamos el resultado rápido. Y eso principalmente lo buscamos en pacientes triple negativos o pacientes luminales que van a hacer neoadjuvancia, que nos interesa saber el estado mutacional de BRCA1 o BRCA2 con intención de utilizar olaparib en adjuvancia en pacientes con alto volumen de enfermedad o enfermedad residual post-neoadjuvancia. Entonces, pero en términos generales, yo, si me dices a mí, no tengo la edad como un limitante. Le doy importancia a la cantidad de integrantes familiares de primer y segundo grado con antecedentes relacionados, cáncer de ovario, mama, páncreas, colon y principalmente la edad. Cuanto más joven, independientemente del tipo del tumor, son pacientes que son derivadas. Y todas las que van a neoadjuvancia, luminales y triple negativos, van por un camino a una entrevista rápida con el equipo de asesoramiento, y ellos son los que deciden qué testeo pedir. Esto es, la cantidad de genes y el tipo de testeo. No lo decidimos nosotros. Eso lo realizan directamente ellos. Y después tenemos la posibilidad en Argentina, las 2 plataformas, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca están activas, en las cuales si tu aseguradora no le cubre el testeo, podemos testear BRCA1, BRCA2, CHECK2 y grandes rearreglos a través de la plataforma gratuitamente a través de la plataforma de AstraZeneca y la de Pfizer. Perfecto, muchas gracias. Doctor Carranza. Hace aproximadamente unos 12 años, la doctora Marie Claire King, que fue la persona que describió la mutación del BRCA, hizo una presentación en San Antonio. Y la conclusión de la presentación de la doctora fue: todas las pacientes con cáncer de mama se les debe practicar el estudio.
Yo creo que la limitación por la cual no lo hacemos es por costos, porque yo creo que si fuera una prueba que pueda de fácil acceso, posiblemente los comités y las evaluaciones y todas las reuniones que menciona Fernando, que todos los hacemos, yo creo que eso se obviarían porque en realidad la posibilidad de encontrar una mutación y más con los paneles ampliados en este momento es mucho mayor. De manera que la conclusión de esa charla, que a mí me llamó mucho la atención cuando ella la presentó en San Antonio, que dijo todas las pacientes con cáncer de mama deberían tener evaluación del BRCA. No lo hacemos, pero ese fue el mensaje de la charla en ese momento, hace unos 12 años. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien de pronto en el público quisiera hacer un comentario al respecto? Si no, seguimos entonces con la presentación. Listo, vale. Fernando, entonces Seguimos. adelante con cómo le fue a la Perfecto. paciente con el testeo. Bien, entonces recordamos que esta paciente entró con la posibilidad de hacer, evaluar la correlación entre biopsia líquida y la evaluación de tejido sólido en la muestra que teníamos previamente de componente de tejido blando de la metástasis a nivel external. El primer punto, este es el testeo de biopsia líquida que fue realizado el 16 el 27 de febrero, en el cual no hubo identificación de biomarcadores o tratamientos disponibles, y posteriormente la biopsia en tejido parafinado, en el cual yo puse un resumen, pero les había enviado previamente los informes completos, en el cual se identificaron tres mutaciones: Tier 1, mutación de PI3K, mutación de AKT y uno de los biomarcadores para inmunoterapia, que era la alta carga tumoral. Así que esto voy a después dejar que, si querés que te explayes vos, Ale, para dar una explicación un poco más detallada. Dos palabras para los que no están familiarizados y volvemos acá, o querés continuar vos, Ale, como quieras. No, digamos, continúa y cuando acabes de hablar un poco de estos resultados, hablamos sobre unas particularidades y una Dale. discusión un poco al respecto. Vuelvo para atrás con esto. Entonces, para los que no están familiarizados, el testeo G-Life 500, que está comercializado en Argentina, es el TCO 500 de Illumina, en el cual es un testeo pan-cáncer, a diferencia de otros testeos como muchas veces como puede ser Foundation, Caris, Cardan 360, que a veces están más inclinados hacia un tipo de patología puntual, como puede ser colon, como puede ser pulmón, ovario, pero fíjense que testea la mayoría de los genes relacionados a patología digestiva, melanoma, pulmón, tumores gástricos, mama e incluso sistema nervioso central, evaluando inestabilidad microsatelital, fusiones en TRAC 1 a 3 y alta carga tumoral. Testea tanto ADN como ARN y no nos metemos en esto, pero desde el punto de vista incluye las cicatrices genómicas de pérdida de heterocigosidad, del desequilibrio alélico telomérico y grandes transiciones, y el número de testeos es de 523 genes para ADN, 55 genes para ARN, inestabilidad microsatelital, alta carga tumoral y variaciones de copia del número de nucleótidos y fusiones. Desde el punto de vista, ¿qué sucedió con la paciente? Para que tengan en cuenta la discusión respecto al tratamiento, este es el PET el 4 de octubre, la paciente había empezado con mucho dolor a nivel sacro, así que a pesar de que tenía una tomografía de septiembre, le repetí un PET, y a 10 meses, que fue la duración del intervalo libre de progresión con capecitabine metronómico, recuerden, 18 meses para letrozol palbo, 12 meses para fulvestrana everolimus y 10 meses para capecitabine. La paciente tiene progresión a nivel de la calota en contacto con las meninges, tiene progresión ósea costal en múltiples cuerpos vertebrales y tiene progresión a nivel de la pelvis, sumado a un ganglio a nivel cervical bajo.
Entonces dejo abiertas las preguntas, algunas para Alejandro específicamente, la discordancia entre el hallazgo de la biopsia líquida de tejido. ¿Qué hacemos ahora que la paciente está progresada? Indicamos Pembro, era una paciente HER2-low en el tumor primario y en el contralateral, pero no así en la biopsia de esternón, si amerita hacer trastuzumab, confirmar, repetir la biopsia en el ganglio cervical y si es HER2-low, rotar a trastuzumab. Hay un lugar para hacer un rechallenge con fulvestrant, alpelisib o capivasertib, sabiendo que tenemos evidencia de las dos mutaciones de la vía de PI3K y AKT. Así que dejo abiertas estas preguntas y después les cuento qué decisión tomé. Listo. Y volvemos Digamos acá. que afortunadamente como esta paciente pues tuvo los dos análisis, tanto tejido como líquida, pues encontramos la discordancia. Pero la primera pregunta es, por ejemplo, también en qué paciente uno se realizaría un testeo, porque sabemos, por ejemplo, que pulmón es casi que o muy recomendable al diagnóstico, cosa que en mama pues favorecemos otras alternativas. Entonces, uno, ¿en qué momento consideran ustedes que sea el momento para pedir un estudio? La segunda pregunta sería, ¿qué favorecerían si líquida o tejido? Y ya con eso entonces tocamos las preguntas de Fernando. Pues adelante. Yo creo que en este Hernán, momento para los pacientes que están presentando progresión a niveles de ciclina, yo quisiera poder tener disponible el ERCC1 y el PI3K y el AKT como mínimo para un paciente definir qué tipo de conducta seguir. La posibilidad de decidir cuando se está empezando una primera terapia hormonal y no hacer la prueba de ensayo y error de un paciente que empieza una terapia hormonal, me gustaría saber si ese paciente tiene de entrada algún gen que determine una resistencia a la terapia hormonal. Me gustaría tenerlo. Como bien dice Alejandro, no lo hacemos de manera rutinaria, quizás posiblemente en nuestro medio, porque después de niveles de ciclina estamos regresando al bolero, estamos regresando a este tipo de terapia porque no tenemos el alpelisib, lo tenemos disponible en este momento, el capivasertib solamente en casos de estudios clínicos. Pero yo creo que el manejo lógico es hacer la evaluación, al menos de estos tres genes, la posibilidad de encontrar mutaciones de entrada en pacientes con sea de mama, receptores hormonales positivos es extremadamente bajo. No me, no me desgastaría buscándole este tipo de mutaciones para estos pacientes. Y el TMB tiene la ventaja de que con los panes multigénicos tenemos la posibilidad de tener ese estudio y como casos de justificar la posibilidad de utilizar inmunoterapia, aunque el estudio que permitió la aprobación del TMB como terapia no dirigida directamente, se hizo más que todo para pacientes con cáncer de colon, no se incluyeron pacientes con cáncer de mama. Pero yo creo que en este momento, si estamos en un paciente en donde se nos están agotando las posibilidades, el TMB, aunque no se incluyeron pacientes con cáncer de mama, en la definición de- para la indicación de pembrolizumab, yo creo que sería una buena alternativa. Sí, coincido con vos, Hernán. La pregunta de Alejandro me parece sumamente atinada por el hecho de que la gran pregunta siempre es ¿a qué paciente pedirle un panel multigenético somático? Primero, ¿a qué paciente y en qué momento pedírselo? Entonces, nosotros hemos desarrollado una curva de aprendizaje con Foundation, primero en biopsia sólida, después en biopsia líquida. Inicialmente, cuando esto ya hace más de 10 años, y inicialmente dejamos el testeo para cuando ya habíamos agotado todas las herramientas terapéuticas y tenías una paciente que estaba en excelente performance, pero ya estabas haciendo rechallenge de cualquier cosa, ¿no? Sí, ya había pasado por el rechallenge de Pacli, rechallenge de platino, rechallenge de capecitabine, pero la paciente tenía una lenta y oligoprogresión y habías agotado el tratamiento y decís, bueno, listo, hacemos un panel para ver si encontramos algo, ¿no? Y la verdad que la experiencia no fue muy alentadora, porque recuerdo, no sé, uno en 15 pacientes encontramos una mutación
de Peter Ska y estuvo un año con Everolimus con Rich Challenge de Fulvestrán en sexta línea. Pero fue el único caso, solamente anecdótico. Entonces, es una pregunta muy acertada, es decir, ¿cuál es el perfil de paciente HER2 positivo, triple negativo y luminal al cual uno le pediría una plataforma? Después familiarizarse con una plataforma, entender qué resultado me va a dar. Entonces, nosotros he tenido mucha experiencia con Foundation, hemos tenido mucha experiencia con Caris, pero principalmente para tumores digestivos, principalmente para colon, y ahora estamos incorporando por una cuestión de que es una plataforma descentralizada, que la tenemos en Argentina, y que está validada también la correlación biopsia líquida y sólida, utilizar G-Life 500, así que ahora estamos haciendo al menos yo, la curva de aprendizaje con G-Life 500 en mama. Pero claramente la pregunta es, ¿a qué paciente y en qué momento? Creo que esta es una oportunidad para esta paciente, porque justo gratuitamente ingresó al estudio, pero bueno, una paciente que ya pasa su primera y segunda línea y se transforma en una paciente hormonoresistente, claramente es una paciente que uno le podría pedir. Una paciente que tiene discordancia de receptores entre el tumor primario y sitio metastásico, esto es que inicialmente es un tumor luminal y le biopsias el hígado y se transforma en triple negativo. Entonces, creo que también. Y yo le doy mucha importancia a aquellas pacientes que son refractarias a los tratamientos. Esa paciente, por ejemplo, triple negativo que te progresa durante la neoadjuvancia y es refractaria entre ciclinas, taxanos, platinos e inmunoterapia. Esa es la paciente a la cual yo sugiero y discuto pedir una plataforma antes de ofrecerle una primera línea. La paciente refractaria a un inhibidor de CDK, esa paciente que le pusiste un inhibidor de CDK más letrozol y a los 3 meses la tenés progresada o incluso con crisis visceral. Entonces, la paciente la refractaria y rápida progresora e incluso aquella paciente que sigue una evolución errática y no esperable para el subtipo tumoral. Entonces, una paciente con un tumor triple negativo que tiene compromiso óseo de larga evolución, que se comporta más como un tumor luminal que como un tumor triple negativo, también es una paciente a la cual uno le puede sugerir y testear. Perfecto. Y brevemente, ¿sólida o líquida? Y más bien, ¿cuándo líquida? Ok. Claramente líquida cuando realmente, primero si tiene, si tiene principalmente perfil de compromiso óseo, entonces no es tan redituable la biopsia, la biopsia de hueso, salvo que la metástasis ósea tenga mucho componente lítico y mucho componente de parte blanda, entonces la biopsia venga del componente de tejido blando. Y líquida, a favor de la líquida en pacientes que son polimetastásicos y tienen múltiples sitios metastásicos. Esto es 5 metástasis hepáticas, 8 metástasis en hueso, metástasis ganglionares, metástasis pulmonares. Entonces, a esa paciente iría por la biopsia líquida. Y a la paciente oligometastásica con enfermedad ganglionar, con 2 metástasis hepáticas, ofrecería la rebiopsia y el testeo en tejido. Fernando, ¿le ves algún papel a utilizar seguimiento con biopsia líquida para detectar fallas tempranas y no esperar a franca progresión? Que está escrito también para utilizarlo, por ejemplo, en los usos de terapias de tipo inhibidores de ciclina, etcétera. Creo que hoy en día no tenemos el aval para hacer eso. El único estudio fase 2 chiquitito es el PADA-1, en el cual, ante la aparición en pacientes que basalmente no tienen mutación de SR1 y aparece bajo presión terapéutica con anastrozol y palbociclib, y aparece la mutación en biopsias líquidas seriadas, aparece la mutación de SR1 y hacen el switch de anastrozol a fulvestrán, incrementa casi al doble el tiempo a la progresión, de 6 a 11 meses, lo que lleva a que algunos expertos en centros de Europa o de Estados Unidos lo hagan, pero no es una recomendación formal por ninguna de las guías. Y en eso no me quiero meter en el campo de Alejandro y me gustaría que él lo explique, 10 veces mejor que yo.
pero también depende el tipo de aparición y de resistencia, el tipo de mutaciones que nos hace sospechar de resistencia a los inhibidores de CDK o resistencia a la hormonoterapia, depende de qué presión terapéutica pongas. Por ejemplo, la mutación de Peter-Scan no es algo que formalmente aparezca como un mecanismo de resistencia en pacientes que son sometidos a inhibidores de CDK. Generalmente la mutación aparece cuando el paciente recibió un inhibidor de la vía de mTOR-AKT y PTEN. Esta paciente había recibido everolimus. Entonces, pero la biopsia esta fue previo a recibir el everolimus. Entonces, y la paciente había recibido inhibidores de CDK y no aparece mutación de gen de retinoblastoma, no aparece mutación de ESR1. Entonces, hay un perfil de desarrollo de mutaciones como mecanismo de resistencia, dependiendo qué tipo de tratamiento vos le ofreciste a la paciente. De acuerdo. Bueno, un poco sobre las preguntas del doctor Petracci es que sí, hay discordancias entre líquida y sólida. Hay, llamémoslo, aspectos preanalíticos y analíticos, pues recordar pues precisamente que toda la preanalítica tiene que ver antes de la toma de la muestra y del procesamiento, mejor dicho, antes del procesamiento como tal de la prueba. Y una de las cosas, y por eso mencionaba antes de la toma de muestras, en qué paciente uno espera que la líquida sea informativa y no sea informativa. Entonces, si bien cáncer de mama y especialmente CR1, como lo decía el doctor Petracci previamente, y PIK3CA tienen muy buena concordancia entre líquida y sólida, pues hay que recordar que no todas las pacientes o no todos los tumores van a tener ese mismo comportamiento homogéneo. Entonces, ¿qué pasa? Curiosamente, la enfermedad visceral, si bien es la más fácil de biopsiar y donde uno, por ejemplo, favorecería la toma de tejido y la rebiopsia, que era un poco la pregunta anterior, la enfermedad visceral es la que también se caracteriza por tener la más alta concentración de ADN libre celular. Recordemos pues que precisamente son los macrófagos hepáticos los que se encargan de hacer una depuración como tal de este ADN y pues si tenemos compromiso multivisceral y sobre todo con compromiso hepático, pues esta función de depuración del ADN tumoral pues se reduce y eso hace que la concentración incluso se incremente. Hay estudios preclínicos, sobre todo en modelos de ratones, donde le dan ciertos inhibidores a los ratones y tratan de evaluar inhibidores de esta captación de ADN tumoral por los macrófagos y se dan cuenta que, por ejemplo, al inhibir este efecto, aumenta las concentraciones de ADN tumoral. Entonces, si bien la biopsia líquida se favorecería, por ejemplo, en pacientes con enfermedad ósea, curiosamente el hueso es un pobre tejido productor de cell-free DNA, entonces entramos en este rifirrafe. Sí se favorecería la toma de estos pacientes, pero pues es posible que la paciente con poca carga ósea, enfermedades digamos que de bajo volumen, así sea con metástasis ósea, ahí podríamos tener las discordancias, que es las que pues si bien se han reportado aproximadamente de un 10 a un 15% de pacientes en cáncer de mama con enfermedad metastásica. Están los otros aspectos que son los analíticos, y es un poco lo que comentaba el doctor Petracci frente a la divergencia o a las diferentes características de cada una de las pruebas realizadas o de cada una de las plataformas genómicas que existen. Curiosamente, pues TSO500 es una prueba que es muy confiable, es muy buena, o sea, no entra uno, digamos, a dudar frente a la calidad como tal del kit. Ahí, pues obviamente, como genetista y haciendo un poco de laboratorio, lo que yo sí verificaría con el laboratorio es a qué profundidad fue realizada la evaluación. ¿Esto qué tiene que ver? A mayor profundidad se haga la secuenciación, mejora como tal el límite de detección. Y pruebas que son realizadas, por ejemplo, a 20.000 X o a 20.000 por, nosotros podemos llegar a encontrar fracciones de, por ejemplo, 0.1%. Si nosotros pasamos a 5.000 por, esa fracción puede estar o puede ser menor al 1, o sea, al 1%. Es decir, que este límite de detección puede cambiar. Entonces, verificando eso, uno puede tratar de explicar por qué no hubo concordancia, que como digo, pues siempre es bueno verificar los aspectos de la paciente o incluso la profundidad a la cual el laboratorio hizo el análisis de la biopsia líquida, que podría pues, ser dos de los motivos. Y siempre es bueno, como digo, estar en contacto con los laboratorios y verificar esto también para evaluar la confiabilidad del resultado. Ya en este escenario, pues habiendo encontrado las mutaciones como tal, se plantea el qué fue primero
el AKT o el PIK3CA. Lo único que sabemos es que esta paciente tenía una evaluación, asumo que por PCR a la primera progresión que decía que es negativo, ¿cierto? Y que con estas fracciones alélicas que son muy similares de AKT1 y PIK3CA, pues generalmente cuando son estos pacientes politratados, uno puede ver la evolución molecular de la enfermedad con base en la fracción alélica. Una fracción alélica, específicamente en líquido, cuando se encuentra alta, hace referencia a que es un tumor cuya mutación se originó primero y a medida que van apareciendo fracciones alélicas menores para otro tipo de mutaciones de resistencia, uno puede inferir que primero fue A, después B, después C y después D, que va de la mano, como decía Fernando previamente, de esa presión clonal y de las mutaciones que uno espera encontrar posterior a cada uno de los tratamientos. En este caso, pues digamos que no podemos saber en qué momento aparece PIK3CA o AKT1, que curiosamente hacen parte de la misma vía de señalización. AKT1 es el paso siguiente a PIK3CA y hace contraefecto, por así decirlo, inhibitorio de PTEN. Es decir, que todo consolide que a la hora de la verdad, cadena abajo, lo importante viene siendo el AKT1, por lo que alternativas como por ejemplo el Pelicib estarían fuera de cuestión, porque ya tenemos una activación de cadena abajo. Ahí encontrando el AKT1, me gusta entonces la pregunta bastante de qué serviría entonces en esta línea. Si tuviéramos, por ejemplo, capivasertib en un esquema capitelio, se favorecería en este escenario, especialmente debido a que no tenemos otras alteraciones y que esta es como la única alteración puntual que nos podría orientar este tratamiento, o si definitivamente quisiéramos abandonar completamente esta línea de tratamiento, llamémoslo de modulación hormonal, de esa forma y favorecer algo como TDXT o incluso Pembro con esta característica de TMB. Entonces, creo que es una pregunta bastante interesante. No sé qué opinan ustedes frente a mantenimiento, por así decirlo, de terapia moduladora hormonal o si cambiar definitivamente de grupo terapéutico. Hernán o... Dale, Yo Fernando. respondo. Bien, sí, la cuestión es, esta paciente lamentablemente ya había recibido everolimus fulvestrant, entonces el escenario el estudio, para aquellos que no están familiarizados, el estudio Capitello permitió la aprobación de capivasertib fulvestrant en pacientes, más allá de que el beneficio había sido en ambos grupos, con y sin mutación de la vía de PI3K-KT, mTOR e incluso pérdida de PTEN. La aprobación de la FDA salió exclusivamente para aquellos que tenían alteración de la vía. Pero no estaban representados, el perfil de paciente eran pacientes que no habían recibido fulvestrant previamente ni everolimus previamente. Podían haber recibido hasta una línea de quimioterapia. Esta paciente estaba progresada a capecitabine. Entonces, la verdad que tendría que buscar profundamente qué experiencia hay de re-challenge de un inhibidor de la vía, esto es capivasertib después de everolimus, y hacer un re-challenge de fulvestrant. Esto es fulvestrant post-fulvestrant, ¿no? Porque tenemos datos que hay pacientes en algunos estudios de vida real de reutilizar fulvestrant en pacientes que ya utilizaron fulvestrant y relativamente logran bajas tasas de respuesta con tiempos a la progresión que no superan los 5 a 6 meses. Entonces, realmente yo en esta paciente, basado en el resultado del estudio genético, no le ofrecería, habiendo recibido ya everolimus, no le ofrecería ninguna de las dos combinaciones. E iría más por la vía de o inmunoterapia o trastuzumab. Hoy en día tenemos las dos drogas disponibles en Argentina para HER2-low, luminal HER2-low, y tenemos Pembro aprobado para TMB alto con un corte de más de 10 mutaciones por megabase. El doctor Chinchilla levantó la mano. Ya le habilito el micrófono. Muchas gracias. Demasiado interesante la explicación del caso. Quería hacer una consulta un poco técnica de si han visto diferencias mayores
en cuanto a las mutaciones que se encuentran en la biopsia líquida con respecto a la biopsia convencional relacionado al porcentaje tumoral de la biopsia. Sí, digamos que ahí el grueso de la experiencia, mejor dicho, tenemos dos escenarios. Un escenario que son las mutaciones, llamémoslo hotspots o las mutaciones conocidas, que como pasa en PIK3CA y AKT1 son frecuentemente unas ya caracterizadas. Y lo que sabemos es que en este escenario donde las mutaciones siempre, por así decirlo, son las mismas, las concordancias son muy buenas, favoreciendo pues claramente el tejido sobre la biopsia líquida, como digo, con concordancias que oscilan desde el 85 al 90%. En el escenario donde aparecen otro tipo de mutaciones, los cuales son mutaciones no hotspots, por ejemplo, en genes como TP53, ¿sí? BRCA1 somático, BRCA2 somático, PALB2 o este tipo de cosas, donde las mutaciones no están agrupadas o no son las mismas de siempre, por así decirlos. En las líquidas existe un fenómeno que conocemos como la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, donde se inducen, por así decirlo, mutaciones que no se originan en el tumor, pero igual son mutaciones somáticas y como en la sangre vemos es el remanente de todo el organismo, pues pueden llevar a falsos, llamémoslo, positivos, en donde uno está encontrando una mutación que nada tiene que ver como tal con el tumor. A mayor edad las pacientes, pues existe riesgo de que este fenómeno empiece y sobre todo cuando son pacientes tratados con quimioterapia o incluso radioterapia. Entonces, como digo, en hotspots y conocidas funciona muy bien y la tasa de falsos positivos, llamémoslo así, es casi que inexistente, pero en este otro tipo de alteraciones puede que tengamos un sobrediagnóstico, por así decirlo, de este tipo de mutaciones. ¿Sí? Frente a la fracción tumoral, se han tratado de diseñar algoritmos que le expliquen a uno cuál es el porcentaje de riesgo de que yo, considerando las características clínicas de la paciente, la carga metastásica, el tipo de lesiones, por ejemplo, si son viscerales o si son óseas, y el volumen de las mismas, uno pueda establecer cuál va a ser el éxito como tal de encontrar un hallazgo en biopsia líquida. Lo que pasa es que esto ha sido más validado para otros tumores, porque digamos que en cáncer de mama tiene la particularidad que las concordancias son muy buenas. Pero, por ejemplo, si vamos a próstata, próstata es completamente distinto porque el escenario no es tan favorable de la biopsia líquida, entonces hay que seleccionar muy bien al paciente. Pero si somos estrictos, para mama, para el escenario, por ejemplo, de resistencias terapéuticas o sensibilidades, que es lo que más se ha discutido frente al testeo genómico, la biopsia líquida es una excelente alternativa frente a esto. Un poco antes de darle la palabra al doctor Vargas, había una pregunta en el chat del doctor Juan Moncada, que establece pues, que si una biopsia líquida con muy buena sensibilidad a 20.000X, pues existía un BAF mínimo que es recomendado para la accionabilidad clínica. Entonces, digamos que esto ha sido una experiencia también que hemos tratado de adquirir con las diferentes plataformas genómicas. Se dice que alrededor de un 0.5% de BAF vamos a tener una sensibilidad cercana al 90%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se baja del 0.5%, incluso con este límite de 20.000X de profundidad, existe un fenómeno donde esa sensibilidad cae automáticamente al 50%. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una paciente con una BAF que encontraría un estudio que tiene un límite de detección del 0.1%, pero esa BAF de la paciente está en 0.3%, independientemente de cuál sea la plataforma, qué tan buena sea, o si se monta esa profundidad, yo tengo un 50% de probabilidades de no encontrarla. Y esto digamos que es inherente a todas las plataformas y a todas las tecnologías. Y hay un paper muy bonito del 2021 en Nature Communications que explica precisamente este fenómeno. Y es un poco al azar. ¿Esto qué significa? Si yo tomo una muestra de sangre y hay muy poca fracción alélica, pues yo corro el riesgo que en la toma no esté tomando esa mutación que quiere encontrar. Entonces, muchas veces ni siquiera es como tal del problema de la plataforma o la calidad, sino de la poca concentración de ADN que en últimas no estamos capturando. Pero para efectos prácticos, pruebas por encima de 0.5% de límite de detección son absolutamente confiables y replicables. Esto generalmente está incluido en los reportes o en la página web de los laboratorios que explican esto y establecen como tal ese límite de detección. Esa profundidad de 20.000X se toma es como una forma para poder estimar ese límite de detección, pero el punto crítico es 0.5%. Doctor Vargas, tiene el micrófono habilitado.
lo tiene cerrado, pero si gusta puede hablar en este momento. O si gusta puede Alejandro, escribirle. ¿me Sí. diste el paso? ¿Sí? Sí, ya. Buenas noches. Creo que no Te te voy a decir. escuchamos. Buenas noches, Fernando. Sí, bueno, mira, no, de Un ese gusto. caso muy interesante, es una cosa que no estábamos viendo, que es la TMB, pues no la estábamos buscando en las luminales. De hecho, como sabes, mucha reticencia en hacer NGS en pacientes luminales después de varias líneas. Realmente lo estábamos haciendo cuando la enfermedad cogió una velocidad diferente o era visceral. Entonces aquí en este caso veo que tiene habiendo salido del punto de la PIK13A por lo que ha recibido la paciente, tienes que tomar la decisión entre ir por la línea de inmuno, por el TMB alto o por la HER2 low. Entonces la pregunta es, ¿cómo toman la decisión entre esas dos? La segunda pregunta es en un caso que tengo que no alcanzamos a mostrar, que es HER2-0, una paciente que ya va a 3 líneas y le hicimos, está en capecitabina, está respondiendo a una lesión hepática después de como 5 años en terapia hormonal de solamente óseas y nos sale con un TMB también semejante a este 26. Entonces la pregunta es en esas, ¿cuál es el valor de la TMB en una paciente así que viene con varias líneas de politratamiento y cómo organizarías una estrategia terapéutica en ese caso? Pues la una, HER2 low versus TMB y la otra TMB sola. Sí, creo que es un punto en el cual ahora hay un par de slides más para justificar la decisión terapéutica. Acá lo que es, primero en el escenario de HER2 low, si extrapolamos los datos que tenemos en tumores triples negativos, sabemos que la inmunoterapia sola o combinada con quimioterapia en segunda, tercera o cuarta línea, la tasa de respuesta del tiempo a la progresión es malísimo. Menos del 0 a 5% y progresan a los 3 meses. La cuestión es cuál es el rol de la inmunoterapia como monoterapia en pacientes luminales hormonoresistentes. Entonces, y hay otro concepto que la inmunoterapia, extrapolado de los triple negativos, la inmunoterapia funciona mejor cuanto menos presión terapéutica tuvo el paciente con quimioterapia previa. Y tampoco tenemos datos de cuál es la secuencia de inmunoterapia contra deruxtecan en HER2 low. Entonces, como concepto, si yo, y esto lo vamos a encontrar, y por ahí los estimulo para que pensemos en armar y recolectar datos de la vida real a nivel regional, porque pónganse a pensar, hace 4 días la FDA aprobó el triplete en hormonoresistentes basados en Inavo 120, Inavolisib, Palbo, Fulvestrant, con un companion diagnóstico que es el Foundation en biopsia líquida. Entonces, vamos a tener cada vez más pacientes que en primera línea ya vamos a conocer su perfil mutacional. Capivasertib fue aprobado con Companion Diagnostic de Foundation. Alpelisib fue aprobado con Companion Diagnostic de Teragnostic, con la secuenciación por PCR de las 11 mutaciones. Entonces, hoy en día, en un escenario de acceso a todo, la primera y segunda línea vamos a estar conociendo todos estos datos moleculares y probablemente nos vamos a encontrar con más pacientes con TMB alto. Y tenemos que ir recolectando los datos para ver si realmente vale la pena. Hoy en día tenemos el mismo problema que como iniciamos el caso clínico, tenemos un gran problema de que todos los estudios, yo tuve la oportunidad de ir a los 2 eventos en Suiza de actualización de Foundation y la pregunta siempre era lo mismo. Por favor, muéstrenos los datos de cáncer de mama, de vida real o de estudios prospectivos y díganme a qué perfil de paciente le pide un Foundation en biopsia líquida o en tejido sólido. Pasaron 5 años y no te lo pueden decir.
¿tá? ¿Por qué? Porque de 10 pacientes que vos le pedís un testeo, en uno encontrás todo. Una mutación driver targeteable que accedas a la droga de alto costo y que funcione. En uno de cada 10. Entonces, por eso ahí estás, hondonadas de pedir, dejar de pedir, curva de aprendizaje con una, migrar a la otra, pero creo que nos vamos a encontrar cada vez más, de estos hallazgos, porque hoy en día todas las drogas que se están recibiendo a aprobación, capivasertib, elacestrant y inabolicib, necesitas el testeo de al menos de estas 4 o 5 alteraciones. Mutación de SR1, la amplificación de AKT, la mutación hotspot mayoritariamente, o en más de un punto de PI3K, la pérdida de PITEN y después por inmunistoquímica el HER2. Con eso barajamos la primera y la segunda línea. Así que nos vamos a encontrar con muchos más datos. Yo hoy en día, si estoy en esta situación, trataría de utilizar pembrolizumab en una paciente que tenga bajo volumen de enfermedad hormonoresistente antes de rotar la quimio o antes de rotar la trastuzumab. No tengo datos para apoyarlo, pero fue una cuestión de pensamiento racional de tratar de utilizar inmunoterapia en una paciente que esté lo menos expuesta a quimioterapia previa. Perfecto. Hay una pregunta en el chat del doctor Juan Moncada que se refiere que en cuanto al TMB, las indicaciones de FDA para manejo con Pembro es de mayor a 10 mutaciones por megabase en tumores sólidos. Sin embargo, los cálculos del TMB normalmente se hacen con genomas de referencia que no son de nuestra población, lo que implica una posible sobreestimación por mutaciones germinales benignas propias de nuestra población. Teniendo esto en cuenta y de acuerdo a su experiencia, ¿recomendarían manejar como límite las 10 mutaciones por megabase o una cantidad mayor? Entonces, brevemente, sí, esto es un problema porque la lógica detrás del TMB es estimar precisamente la carga neoantigénica que se está produciendo en el tumor. Entonces, detrás de esto lo que se hace es que se buscan en últimas esas mutaciones que me van a llevar a la producción de nuevos antígenos que son desconocidos para el sistema inmune y esto potencia, por así decirlo, el efecto de la inmunoterapia debido a que hay una mayor carga neoantigénica y eso repercute en una mayor concentración de células inflamatorias y todo este tipo de cosas. El problema es que, claro, si nosotros asumimos que tenemos un background genético desconocido, pues si las bases de datos internacionales no reconocen lo nuestro, pues asumen que todo lo que nosotros tenemos proviene como tal del tumor. De lo que yo sé, no tenemos datos locales para poder decir si esto cambia, ¿sí? Pero una posible forma de hacer esto es hacer un testeo, llamémoslo pareado, entre lo que es análisis germinal, análisis somático al mismo tiempo y excluir precisamente lo que estamos viendo en lo germinal del análisis somático, porque sabríamos entonces que es de la base poblacional. Sin embargo, pues esto es una estrategia que todavía no se ha validado mucho y que puede resultar bastante costoso. Pero digamos que también el punto de corte de TMB y sobre todo en mama, que era un poco lo que mencionaba el doctor Petracci, queda un poco en discusión, sobre todo por esa capacidad inmunogénica. Y no sé si de pronto con esta pregunta ustedes cambiarían en una conducta con base en el valor punto de corte de TMB, digamos no solo para este caso, sino para otros triple negativo o incluso esto, o si definitivamente nos iríamos con ese valor conservador de las 10 mutaciones por megapar de base, incluso independiente del PDL1, por ejemplo, para triple negativo, como un factor adicional pronóstico que podría ser o incluso predictivo si se va a introducir el Pembro con base en este punto. ¿Verdad? Doctor Carranza, si tiene algún comentario, si no pasamos al doctor Petracci. Pues yo lo que comento respecto al TMB primero es que cuando vemos un paciente que ha recibido tratamiento, y bien lo mencionaba Fernando, que ha recibido múltiples líneas de tratamiento, tratar de intentar una inmunoterapia en una cuarta, quinta línea es prácticamente una pérdida de tiempo. Eso
los beneficios son escasos si es que hay alguno. Y la otra cosa es lo que les comentaba cuando empezamos a hablar del TMB, y es que la validación del TMB como para definir los pacientes que se van a recibir en tumores sólidos, que es el estudio Keynote 158, la verdad, ese estudio Keynote 158 perdió el TMB como indicación, ¿cómo es que se llama el término? Bueno, Agnóstica. no definir, agnóstica, gracias. No incluyó pacientes para cáncer de mama. De hecho, los Correcto. estudios que se hicieron posteriores en cáncer de mama trataron de utilizar un corte mayor, y es el estudio APOVEC, en el cual trató de evaluar si realmente ese TMB tenía algún beneficio. Por lo tanto, yo creo dos cosas. Primero, el lugar para utilizar la inmunoterapia en cáncer en general debe ser en estados tempranos y no pacientes muy tratados. Y segundo, el valor corte del TMB de 10 que se toma para el estudio 158 no incluyó pacientes de cáncer de mama. Por lo tanto, homologar de un estudio que no incluyó esa patología y tomar ese punto de corte para nuestros pacientes, yo creo que hay que madurar un poquito más la información y tener realmente la información si ese valor realmente, ese corte es adecuado para los pacientes o necesitamos unos cortes mayores. Y finalmente, el escenario para el cual lo podríamos utilizar, ya sabemos por otras patologías que esos pacientes que han sido muy politratados, la inmunoterapia realmente tiene un papel muy limitado. Coincido 100% con lo que decís, Hernán, y creo que por algo este caso en este punto es tan controvertido y la verdad que, bueno, permite esto de discutir sin tener tanto aval de estudios científicos, ¿no? De qué hacer. Yo a esta paciente le propuse rebiopsiar el ganglio cervical, que ya se realizó, todavía no tengo el informe, ya que tenía 2 tumores contralaterales metacrónicos, HER2 low, pero la biopsia de esternón había dado HER0, entonces para ver si la enfermedad metastásica seguía siendo HER2 low, y la puse con pembrolizumab. Y agregué este slide y me parece perfecto que lo hayas recalcado en 2 oportunidades, Rubén, porque hace referencia a esto. La aprobación, FDA permitió la aprobación de pembrolizumab para todo tumor sólido, pediátrico o en adulto MB alto, con un valor de corte de más de 10 mutaciones por megabase. Entonces, la aprobación es generalizada, enfermedad pediátrica o en adulto, tumor sólido, con un valor de corte de más de 10. Y claramente el Keynote 158 no incluyó pacientes con cáncer de mama. Entonces, y fíjense que en el global de tumores sólidos, incluyendo tumores digestivos, páncreas, colon, aproximadamente 1 de cada 10 pacientes tenía TMB elevado. Y las tasas de respuesta fueron del 30%, fíjense, agregué, esto me pareció una de las últimas actualizaciones, y fíjense nuevamente, FDA aprueba el Pembro con el uso de Foundation One CDX como companion diagnostic para Pembro. Y el beneficio fue de una duración de respuesta de la mitad de los pacientes a más de 12 meses. Fíjense que las tasas de respuesta eran, independientemente de la inestabilidad microsatelital alta, y realmente no funcionaba el Pembro cuando los pacientes no tenían TMB alto, la cantidad de mutaciones por megabases era menor de 10. Y tenía este es el concepto de si el tumor es caliente o frío. Entonces, aquellas pacientes con TMB tumoral alto más expresión de PDL1 tenían 35% de tasas, o aquellos pacientes, no solamente las pacientes, 35% versus si tenían PDL1 negativo. Y realmente la ausencia de TMB alto y PDL1 negativo, esto es tumores biológicamente fríos, las tasas de respuesta con Pembro realmente eran muy bajitas. Entonces, yo en esta paciente tomé la decisión por una cuestión de
toxicidad, calidad de vida, de desconocimiento ante la secuencia, si uno quisiera utilizar Pembro post-Trastuzumab, si la verdad que no hay datos, o a la inversa, en una paciente con progresión oligometastásica, a pesar de que está sintomática y con la posibilidad de rebiopsiar un tejido blando como es un nuevo ganglio supraclavicular izquierdo o cervical bajo izquierdo, tomé la decisión de ponerla ahora con pembrolizumab, reevaluarla después de 3 aplicaciones y ya con eso tener el resultado de la biopsia de ganglio. Si llega a ser HER2 low y progresa pembro, claramente tiene los criterios de DESTINY-Breast04 para hacer trastuzumab. Una cosa muy curiosa, Fernando, no sé tú qué opinas, es que el grupo de Barcelona, con Javier Cortés y con ¿cómo se llama? Bueno, ellos consideran el valor de ER2 positivo, José Manuel Pérez. el valor, eso, Pérez, el valor de ER2 positivo en cualquier momento. O sea, Claro. Entonces, pues en ese orden de ideas, Con que aparezca en una biopsia. sí, En cualquier lado, en cualquier momento. Así haya sido hace 3 años y ya no solamente el ER2 low, sino el ultra low. Y yo creo que eso pues va a ampliar muchísimo el panorama para los pacientes para utilizar esa terapia. De manera que para esta señora que tuvo desde el principio un ER2, una cruz, teniendo en cuenta ese criterio, casi que no necesitaríamos tener una confirmación del ER2 en este momento, sino con ese resultado de hace 3 años podría ser candidata. ¿Qué opinas al respecto? No, coincido 100%, pero como tuve una biopsia previa que fue HER2-0, realmente ahí es donde me generó la duda. Entonces, y teniendo acceso a un ganglio supraclavicular que se puede hacer una biopsia con aguja gruesa rápidamente y teniendo tiempo para en el mientras tanto ofrecerle inmunoterapia, es que actúe de más. Espero que venga HER2 low. Si viene HER0, no sé qué voy a hacer. Probablemente le dé trastuzumab directamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera tener el resultado más reciente, pero sí me llama mucho el criterio que ellos utilizan ahí en Barcelona, de que no importa en qué momento fue, se le da. No, tal cual. Esa es una recomendación global. Si llega a ser HER2 low en el primario, en el tumor contralateral, con cualquier biopsia, uno estaría habilitado para darle trastuzumab. Coincido. Vale, Así que bueno, muchas gracias. En un par de meses les cuento cómo le fue. Vale. Doctor Petracci, muchas gracias por aceptar la invitación. Por el caso de hoy, creo que la discusión, al igual, doctor Carranza, también siempre creo que es enriquecedor tener estos debates, aunque creo pues que todos fuimos muy, muy congruentes con las visiones, que eso pues también es interesante de ver. En este momento, pues si existen alguna otra pregunta o algún otro comentario, pues más que bienvenidos. Si no, daremos entonces la finalización de este evento, que como digo, siempre nos deja varias enseñanzas y unas discusiones siempre muy constructivas para todos. Bueno, Bueno. de mi parte les agradezco la invitación y un saludo enorme para todos. Anda, muchas gracias. Fuerte abrazo. Chao, Gracias, Fernando. Chao, Vale. Un abrazo. Chao. Chao. Tarde. Muchas gracias. Chao. Que Muchas estén muy gracias a bien. todos por Buenas asistir. noches. Hasta luego.